Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha prestado. Y como siempre, hermanos, todos los jueves a las 7 queremos meditar sobre la palabra, hermanos, y en esta tarde es lo que quisiéramos hacer, hermanos, meditar sobre la palabra. Pero primeramente mi esposa tiene unos anuncios sobre en la iglesia donde nos congregamos con nuestro pastor Gregorio Ramos Hernández y su esposa, la hermana Mary Méndez. Así es, Dios les bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios por un día más que nos presta para estar aquí, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor, ya que pues hemos tomado este tiempo, ¿verdad? Mi esposo y yo, para estar meditando en la palabra de Dios y poder compartir, ¿verdad? Esta meditación de la palabra de Dios, esperando que sea de gran edificación para su vida. Y pues estamos haciéndoles la invitación, ¿verdad? Para si usted no tiene un lugar donde congregarse, ¿verdad? Pues estamos haciendo la invitación para que asista a la iglesia, ¿verdad? Que no deje de congregarse. Quizás usted, ¿verdad?, está buscando un lugar donde le prediquen la verdad de la palabra de Dios. Pues ahí se encuentra la Iglesia Pentecostal Unida Nacional número 3, que se encuentra en la colonia Portes Gil, aquí en Matamoros, Tamaulipas, con nuestro pastor Gregorio Ramos Hernández, ¿verdad? Ahí hay servicios los viernes, día de oración a las 7 de la tarde, ¿verdad? Y no solamente la oración, sino que también se hace una pequeña meditación de la palabra de Dios después de la oración. Así es. Para que usted no solamente se vaya en oración, ¿verdad? No, sino que también se vaya con la palabra de Dios. Amén. También, ¿verdad? Meditándola para su vida. Amén. Y los días sábados también hay cultos a las 7 de la tarde también en la iglesia, y es un culto de hermanas también muy edificante, ¿verdad? Porque continuamente se están dando mensajes de la palabra de Dios para animar a todas las hermanas para que sigan adelante, para que su fe no decaiga. Y también hay culto los domingos. A las 10 de la mañana está la escuela dominical y hay un receso, y después enseguida sigue el siguiente servicio. Así que si usted está buscando, ¿verdad?, un lugar donde congregarse aquí en Matamoros, está la Iglesia Pentecostal Unida Nacional número 3, aquí en la colonia Portes Gil. Amén. Nuestro pastor Gregorio Ramos Hernández y su esposa, su hermana Mary Méndez. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Así es, hermanos, y en esta tarde, hermanos, queremos meditar sobre no dar lugar al diablo. Y este es un tema, hermanos, que pues muchas veces no se escucha mucho en la iglesia, hermanos, y cuando se escucha, las personas, los hermanos dicen que ¿por qué no hablan de Jesús? ¿Por qué están hablando del diablo? Pues ¿sabe qué, hermanos? Que Pablo en sus cartas, Jesús, Pedro, Santiago, Lucas, Marcos, todas estas cartas, hermano, y estos libros nos enseñan, hermano, de un enemigo que quiere nuestra alma, hermanos. Y muchas veces, hermanos, la razón es que en veces andamos como andamos, hermanos, es porque no conocemos a nuestro enemigo. Nosotros pensamos que porque ya somos cristianos somos más astutos que el diablo, hermano, pero no es así, hermano. El diablo es el que es astuto, no nosotros, el diablo, hermano. Y él quiere hacernos tropezar, hermanos, y queremos meditar sobre no dar lugar al diablo. Mira, hermanos, en Génesis miramos cómo el diablo engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Y por medio de la palabra. Y usó la palabra el diablo. Distorsionada. Así es, hermano. Es lo que él hizo con Eva. Él agarró la palabra de Dios. Primero Eva le dio la palabra, pero él se la volteó, hermanos. ¿Y qué pasó?
cayó, hermanos. Cayeron. Job, una historia que fue afligido por el diablo. Todo lo que le pasó a Job, todo lo que le pasó, hermanos. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús fue tentado por el diablo, hermanos. Y también usó la palabra de Dios. Él usó la palabra de Dios contra Jesús, hermano. Pero Jesús no cayó como Eva, hermanos. Sino él venció al diablo con la palabra de Dios, hermanos. Y así es como nosotros hoy en día vencemos al diablo, hermanos. Yo creo que esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Por qué no cayó en la trampa del enemigo? Porque estaba preparado. Él estaba preparado. Estaba preparándose, ayunando, siempre con la palabra en su boca, su corazón, en su mente, siguiendo en el camino de Dios. Así es, y andaba ayunando. Fíjate, 40 días. Sí. Entonces, él estaba preparado y él no cayó en la tentación como Nos cayó. quiere decir que no porque era Dios manifestado en carne, pues se iba a dejar, sino que aún estando en la carne sabía que tenía que estar preparando esa carne para no caer en la trampa del enemigo. La carne se sujetó, hermanos. Sí. Y así es como nosotros hoy en día tenemos que sujetar esta carne, hermanos. Sí. Esta carne, hermanos, que no quiere nada de Dios, es floja, para todo lo espiritual es floja la carne, hermanos. Se batalla, todos batallamos en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Con este cuerpo. Así para poderlo sujetar a la voluntad de Dios. Así es. Y el diablo, hermano, es bien astuto. Usa los deseos de la carne contra nosotros. Usa los deseos de la carne para podernos desviar de la voluntad de Dios, para podernos desviar del camino de Dios, para desviarnos de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Así es. Sí. Y de esto vamos a meditar en esta tarde, hermanos, sobre no dar lugar al diablo, hermanos. Y vamos a hacer una oración primeramente. Amén. Vamos a decirle en esta tarde a nuestro Señor Jesucristo, Señor, gracias, Señor. Jesús, gracias por esta bendición que nos has dado, Señor, de estar aquí en esta tarde, Padre, gracias, con tu palabra, Señor, poder meditar con esta palabra, Señor Jesucristo. Sabemos que tenemos un enemigo, Señor, y este enemigo, Señor, siempre, Señor, es bien astuto, Señor, contra nosotros, Señor, y por eso muchos han caído en el juego del diablo, así como cayó Eva, Señor Jesús. Te pedimos en esta tarde que nos bendigas con sabiduría, Padre, que esta palabra se quede en nuestra mente y nuestro corazón, Señor Jesucristo. Y nos ponemos en sus manos en esta tarde, Señor, para que nos bendiga nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, quisiera ir a Efesios, capítulo 4, versículo 27. Nos vamos a comenzar con el 26. 4, 26. Sí. Y este, hermanos, es un ejemplo. Hay muchos ejemplos, hermanos, muchas maneras de darle cabalidad al diablo, hermano. Y esa es una de ellas. Las emociones, dice, en el nombre de Jesús, dice, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, disculpe, voy a comenzar el 26. Araos o enojados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le des lugar al diablo. Amén. Fíjense, hermanos, ¿qué pasa cuando el enojo, hermanos? La Biblia dice que nos vamos a enojar. Nos vamos a enojar. Tenemos tantas cosas que matrimonio, hijos, tantos trabajos, todas tantas cosas, hermanos, que va a llegar un momento que
va a haber diferencias y en veces nos vamos a enojar, o va a haber algo que no está bien, que nos vamos a enojar, hermano. Sí. Y está bien que se enoje, hermano, pero aquí nos dice Pablo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no te duermas enojado. Así. No te duermas enojado, ya sea con tu esposo, con tu esposa, con el pastor, con un hermano, una hermana, con tus hijos. No te duermas enojado, porque le vas a dar, el texto siguiente dice, porque le vas a dar lugar al diablo. Y es verdad, hermanos, es verdad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en una ocasión o dos, que tenemos una discusión con nuestro esposo, nuestra esposa, y nos enojamos? A tal grado, hermanos, que no nos hablamos. En esa noche a lo mejor se duermen enojados. Y el siguiente día, cuando se van al trabajo, no se dicen Dios te bendiga, adiós, ya me voy, nomás se van. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto, hermanos? Y vamos en el trabajo y andamos ahí en el trabajo enojados, llegamos a la casa y todavía seguimos enojados. No se ha bajado ese enojo. No se baja el enojo. ¿Por qué? Porque le dimos lugar al diablo, hermano. Nos dormimos enojados. Y por eso, hermano, el siguiente día, incluso pueden ser como 1, 2, 3, no sé cuántos días que andan enojados, que no se hablan. Y eso es dar lugar al diablo, hermano. Porque el diablo está en nuestra mente diciéndonos, no, ¿por qué tú le tienes que pedir perdón si él es el que tuvo la culpa? Tú no. Y luego va con la otra persona. No, él tuvo la culpa. Tú no tienes que pedirle perdón. Y así está el diablo, hermano. Y como nosotros le dimos cabalidad a él, nos dormimos enojados, hermanos. En vez de enojarnos, discutir o cualquier cosa, hermanos, que pasa, decirle a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname como me comporté, perdóname por lo que, mi manera, que me enojé, perdóname. Y ya, hermanos, ahí el enojo se va. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Nos está diciendo, enojados, enójate. En otras palabras, enójate. No pasa nada si te enojas. Pero, tiene un pero, no peques. ¿Y qué pasa cuando nos enojamos? Muchas veces pecamos, hermano. Pecamos con nuestras bocas, decimos cosas que no debemos decir cuando andamos enojados. Pecamos con nuestra mente, hermanos, porque empezamos a pensar mal de la persona que nos enojamos. Y a veces son cosas que ni son ciertas. Así es, hermano. La mente maquina cosas. Así es. La mente cuando está el enojo, empieza a imaginar muchas cosas. Así es. Empieza a entrar en los pensamientos de la persona, muchas cosas que quizás ni son ciertas, no son verdaderas, no fue así. Y todo por el enojo. Así es. Y ahí es donde el diablo agarra el lugar, hermanos. Comienza con el enojo, hermano. Nos dormimos enojados. El siguiente día andamos enojados con nuestra pareja, hermanos, que a tal grado que a lo mejor nos vamos al trabajo y ni nos saludamos, ni Dios te bendiga, ni nada, nomás nos vamos, hermanos, sin decir ni una palabra. ¿Por qué? Porque andamos enojados. Y luego, en medio de ese enojo, hermano, llegan malos sentimientos. Malos pensamientos. Pensamientos, hermanos, llegan. Actos. Y ahí es donde pecamos, hermano. Sí. Ahí es donde pecamos, hermano. Entonces, ahora sí que le estamos entregando todo nuestro, vamos a decirlo así, nuestro carácter. Así es. Al enemigo. Estamos, en lugar de que el Señor sea el que esté moldeando y que le demos lugar a Dios, que esté moldeando nuestro carácter, nuestra forma de ser.
pensar las cosas antes de decirlas, preguntar si fue así, preguntar si es verdad lo que se está diciendo, si es verdad lo que está pasando. Así es. ¿Verdad? No, ya estamos afirmando las cosas como que si así son, Así y le es. estamos dando cavidad al enemigo de que es. empiece a trabajar en nuestra mente, en nuestra boca, nuestro corazón, nuestros ojos, en todo. Así en es. todo, ¿verdad? Mire, en otras palabras, cuando dice ni des lugar al diablo, fíjense lo que dice 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja. Ventaja. ¿Ve, hermanos? Él nos puede ganar la ventaja a nosotros, hermanos, si nos descuidamos. Sí, así es. Él nos puede ganar, hermanos. Y aquí vemos que es por una emoción, el enojo, hermanos, que le podemos dar cabalidad al diablo. Pero hay muchas maneras que le podemos dar lugar al diablo. El enojo, todo mundo lo tiene. Sí, todos. Todo ser humano lo tiene. El Así enojo, es. todo el ser humano lo tiene. No piense usted que porque uno es cristiano, uno ya no se enoja. No. Claro que sí. Hay momentos en los cuales hay el enojo en nuestras vidas. Así es. Puede ser por diferentes cosas. Ajá. Y pueden ser con diferentes personas. No Así nada es. más con el esposo o con la esposa. Puede ser con los hijos, puede ser con los hermanos de sangre, puede ser incluso con hermanos en nuestra congregación, pueden ser con personas de nuestro trabajo. Así el es. enojo existe en todas las áreas de nuestra vida. En El todos. asunto es cómo vamos a manejar ese enojo. Así es. Y ¿Cómo vamos? ¿Y dónde así vamos a poner ese enojo? Si lo vamos a poner primero que la razón, o después primero el enojo y al último la razón. No quiero la razón primero. Así, por medio del enojo mucha gente ha pasado tantísimas cosas por medio del enojo, hasta la gente ha matado. Sí. Ha matado a la gente por el enojo, sin antes saber Incluso, si fue verdad o no. Incluso en la iglesia ha habido hermanos que se enojan y se van de la iglesia. Sí, así es. Sí. Se enojan. Sin antes saber las cosas verdaderamente. Y se van de la iglesia, sin hermanos. antes platicar o llegar a un acuerdo. Así es. Sí, así pasa, ¿verdad? Así es, hermano. Entonces, debemos de tener cuidado de no dar lugar al diablo, hermanos. Porque él va a tomar la ventaja si se la damos. Fíjese lo que dice 2 de Pedro. Mi 1 Pedro 5:8. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabías que la palabra donde dice sed sobrios es lo contrario de borracho? Sí. Sobrio es lo contrario de borracho, hermano. Cuando andas borracho, hermano, no sabes nada de lo que está pasando, hermano. Nada. Entonces, nos dice Pedro que seamos sobrios, que no andemos en nuestra propia racionamiento. Que pensemos lo que estamos haciendo. Que pensemos lo que estamos haciendo. Sí, que tomar buenas decisiones. Somos conscientes. Que estemos conscientes, hermano, lo que está pasando. Sí. Lo que estamos haciendo en nuestra vida, con nuestra vida espiritual, hermano. Pero yo creo que cuando viene el enojo, ahí viene a obstruir la sobriedad. Así es. Cuando viene el enojo, así es. No hay nadie que pueda parar porque está enojado. Así es. Entonces yo creo que ahí hay que manejar eso en una manera de verdad, someterse bien a Dios, para que el Señor ahora sí que nos someta a nosotros y no dejemos que ese enojo nos gane, porque el enojo nos gana y no queremos saber razones de nada. De nadie. De nada ni porque de nadie. Creemos que tenemos ya la razón nosotros. Ni de aquella parte para acá, ni de aquí para allá. Así Entonces, el enojo es una emoción que hay que saberla manejar. Y es lo que el diablo quiere usar. ¿Por qué cree que mucha gente se mata cuando andan enojados? Se pelean cuando andan enojados. Sí. Porque el enojo es una emoción que el diablo quiere, hermanos. Sí.
Porque Él sabe cuando Él agarra esa emoción, el enojo, cuando Él toma lugar de ese enojo, Él sabe, hermanos, que Él va a manejar la persona con ese enojo. Sí. Lo va a manejar. Hay personas que, sabes, que pueden vivir con el enojo muchos años y puedes verlas perfectamente tranquilas, calmadas, pero traen ese espíritu de enojo en sus vidas y no perdonan. No perdonan. El enojo, hermanos, es un obstáculo para perdonar a tu hermano. Sí. El enojo es un obstáculo, hermanos, para perdonar a vuestros hermanos, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Es un obstáculo, hermanos. Sí. Y quisiera terminar, hermanos, el texto con Santiago, capítulo 4, versículo 7. Fíjense, hermanos, y esta es la razón por qué le damos cavidad al diablo, o por qué, ¿cómo? Cavidad al diablo, o por qué le damos lugar al diablo. Dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios. Y eso está muy difícil para el cristiano, hermano, porque no todos se sujetan a Dios, hermano. No todos. Y por eso muchas veces, hermano, el cristiano batalla con su vida espiritual. Batalla, hermanos, que el diablo, hermanos, lo usa, hermanos. Batalla, hermanos. ¿Por qué? Porque no se someten a Dios, hermanos. Fíjense lo que dice. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Fíjese. Se va a ir, hermanos. Si usted se sujeta a Dios, el diablo se va a ir, hermanos. Porque usted, cuando se sujeta a Dios, va a poder resistir al diablo, como dice aquí Santiago, hermanos. Así es. Tenemos que sujetarnos a Dios, hermano, para que el diablo huya. Pero como digo, hermanos, el sujetar es algo muy difícil para el cristiano. No todos están dispuestos a sujetarse a Dios. Porque cuando nos sujetamos a Dios, hermanos, tenemos que andar buscando de Dios, tenemos que andar yendo a la iglesia, tenemos que andar en el ayuno, tenemos que andar evangelizando, tenemos que andar en los cultos de oraciones, tenemos que andar trabajando en la obra, hermanos, tenemos que andar creciendo espiritual, hermano. Tenemos que estar en los asuntos de nuestro Padre. Así es, hermano. Esos son los negocios del Señor. Esos son los negocios del Padre, hermano. Entonces, eso es la manera que nosotros nos sujetamos a Dios, porque estamos obedeciendo su palabra, hermanos. Estamos constantemente trabajando en la obra de Dios. Y la obra de Dios se extiende en muchas formas, en muchas maneras. No solamente, ¿verdad? Ir y venir a la iglesia, no. Nuestro mente, nuestro corazón, al salir de la iglesia, tiene que estar ocupado en la obra de Dios. No solamente leyendo la palabra, poniéndome en ayuno en mi casa. Si me voy al trabajo, pues ir orando, cantando cantos. Van a venir muchas tentaciones en nuestra vida. Sí. Y sabe, hermano, lo que pasa cuando le damos lugar al diablo. Andamos en la carne. Empezamos a caminar en la carne y ya no en el espíritu, hermanos. ¿Por qué? Porque le dimos lugar al diablo, hermano. Las cosas del mundo, hermanos. Las cosas del mundo. Por medio de las cosas del mundo le damos lugar al diablo en nuestras vidas, hermano. Así es. Entonces, mi hermano, mediten esto en esta noche, hermano, sobre no darle lugar al diablo, hermano. Yo sé que estos son temas que muchos no les gusta hablar, porque dicen que ¿por qué están hablando del diablo? ¿Por qué no hablan de Dios? O ¿por qué? Pero hermano, tenemos que conocer nuestro enemigo. Y son temas muy largos. Ahorita así solamente, pues nosotros tenemos solamente 60 minutos de la meditación de la palabra de Dios, ¿verdad? Para no extendernos demasiado. Y damos unos pequeños textos en este
pequeño espacio de meditando la palabra, ¿verdad? De acerca de que no demos lugar al diablo. Así es. Y una de las cosas que estaba mencionando aquí mi hermano esposo es el enojo. El enojo. Por medio del enojo le damos lugar al diablo. Así es. Pero no solamente por medio del enojo, sino qué hacemos después del enojo. Si nos paramos a meditar, ¿qué voy a hacer con este enojo? ¿Verdad? ¿A usted no le ha pasado, hermano, que cuando un hermano se enoja con usted y usted le trata de hablar por teléfono y no le contesta? Eso es lo que hace el enojo, hermano. Eso es lo que hace el enojo. Usted le está marque y marque al hermano y el hermano no le contesta porque anda enojado. Le manda mensajes por Messenger y no le contesta, hermanos. ¿Por qué? Porque anda enojado. Eso es lo que hace el enojo. El enojo no te deja amar uno al otro, hermanos. Entonces, no sé si tú traes unos textos que quieras. Sí, yo también traigo unos textos para compartir en esta tarde con ustedes, ya que, verdad, dice que no demos lugar al enemigo. Y cómo podemos, en qué manera le damos lugar al enemigo, ¿verdad? Por medio del enojo, por medio de muchas cosas le damos lugar al enemigo, ¿verdad? Pero una de las cosas a que estamos llamados y por qué le damos lugar al enemigo es porque estamos desarmados. Así es. Estamos desarmados completamente. El enemigo viene, el enemigo va a venir. Si lo mira desarmado, ya sabe que lo tiene en un platillo. ¿Sabías tú que, o usted, hermano, sabía que el enemigo te conoce muy bien cómo andas? Él sabe cómo andas espiritualmente. Él sabe cuántas veces estás leyendo la Biblia en tu casa. Él sabe si oras o no oras en tu casa. Él sabe tu vida espiritual perfectamente, porque hay hermanos que andan mal en su vida espiritual y como quiera piensan que andan bien. Entonces, Él te conoce, hermano. Sí, Él nos conoce a nosotros. Sí, una de las cosas que la palabra nos habla en el libro de la carta a los Efesios, que da capítulo 6, versículo 10, dice así: en el nombre de Jesús, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. No vamos a encontrar ninguna otra fuerza más que en el Señor. Amén. ¿Sí? Dice, y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene esa fortaleza que nosotros necesitamos, hermanos, para poder resistir las acechanzas del diablo. No vamos a poder por nosotros mismos. Nosotros mismos no estamos capacitados con la fuerza humana que tenemos para resistir las acechanzas del diablo. Por eso el enemigo ha hecho caer, perdón, a muchas personas cristianas. Ha hecho caer a muchas personas cristianas, incluso personas que... ¿Cuántos hermanas no hemos visto que han regresado al mundo? Y no es una crítica, no es una crítica. Hermano, es la realidad. La palabra también nos dice que mire que esté firme, mire que no caiga. Que no caiga. Que no estemos diciendo, no, pues yo estoy bien parada firme, no, pues yo estoy bien firme, no. Mire que no caiga. Porque si mire muy bien dónde está caminando. Mire muy bien lo que está haciendo. Mire muy bien sus actos. Así es. Mire muy bien su comportamiento. Mire muy bien si está buscando a Dios como debe de ser. Así es. ¿Sí? Entonces, no es una crítica, sino es una palabra que compartimos y primeramente para nosotros. Primeramente para nosotros. Dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así es. Vístanse con la armadura de Dios. Vestidos. Una pregunta. Hay veces que podemos decir nosotros, ¿dónde está la armadura? ¿Dónde está la armadura que Dios me dio? Y muchos dicen que sí la traen puesta cuando no la traen puesta. ¿Dónde está la armadura que Dios nos da? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, otra vez nos dice, para que puedan resistir en el día malo.
dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Van a venir días malos a nuestra vida. Van a venir y nadie se escapa de los días malos. Porque está diciendo que siempre va a venir un día. Siempre van a llegar un día, dos o no sé cuánto, una temporada mala en su vida. Y por eso Dios en esta tarde le está pidiendo a usted que se ponga la armadura de Dios, para que pueda resistir y para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjense nada más contra quién estamos luchando. ¿Quién es el que está tocando la puerta de su corazón? Mira, ya no vayas a buscar de Dios, mira cómo te está yendo. Iglesia. Puedes ir mañana. Ya no vayas. Mira, mira cómo está tu vida, mira cómo te está yendo. Y el enemigo siempre va a venir a desanimarte. Nunca va a venir a animar tu vida. Nunca va a venir a animar tu vida. Hermano, cuando hay servicio, cuando hay culto y se siente desanimado, es el diablo que lo está desanimando. Así que tome la armadura de Dios. Y ahí es donde usted se tiene que tomar la armadura. La armadura levantarse, de Dios. Señor Jesucristo, me siento desanimado, Señor. Tome pero sé que tengo que ir a la iglesia, Señor. Ayúdame a llegar a la iglesia. Tome la palabra Así de Dios. Si no tiene fuerzas, dígale, Señor, tu palabra dice que usted me va a dar fuerzas como las del búfalo. Fuerzas sobrenaturales para yo poder seguir caminando. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos descuidamos. Nos descuidamos, hermanos. Y una de las cosas, ¿sabe qué es, hermano? Que no nos ponemos la armadura de Dios, la dejamos por allá, tirada. Ya no oramos, menos ayunamos, menos leemos la Biblia, menos nos congregamos, menos cantamos cánticos de oración, menos tomamos un tiempo para meditar en la palabra. Imagínense dónde dejamos la armadura de Dios. ¿Sabe qué? Es lo más triste eso. Sí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Entra la pereza a nuestra vida. Y eso también es darle lugar al enemigo. La pereza, la pereza, es algo peligroso. La pereza es algo peligroso para nuestra vida espiritual. Y ¿sabe qué? No nada más para nuestra vida espiritual. Para nuestra vida cotidiana. Si entra la pereza, ya no voy a trabajar. Mañana, después, luego busco trabajo. Entra esa pereza a nuestra vida que lo hace parar y que ya no haga absolutamente nada y que su mente solamente esté maquinando cosas que no debe. Ahora imagínate que esa pereza entre en tu vida espiritual. Ahora imagínese esa pereza espiritual. No voy ahorita, voy después. A veces usted puede decir, hermano, bueno, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto invitan a que... Porque es necesario, hermanos, porque lo necesitamos para poder seguir, para poder perseverar, para poder estar esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y para unirnos como un cuerpo. Sí. Para unirnos todos como un cuerpo en la iglesia, un cuerpo. Así como dice la palabra del Señor, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice la palabra, dice... Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Como decíamos en días pasados, quizás no tengo ganas, tengo pereza de ir a buscar a Dios, tengo pereza de ir a la iglesia, pero usted no sabe, porque en medio de esa pereza, usted diga, no, aunque vaya cansado, aunque vaya con pereza, voy a ir y usted va a salir bendecido de ese lugar. Así es, y no nada más eso. Fíjese, el apóstol Pablo iba a un culto de oración en Hechos 16, 18, iba a un culto de oración cuando se le apareció una mujer que tenía un demonio, se le apareció paró a Pablo, andaba atrás de Pablo y ellos iban al culto de oración. Trató de parar a Pablo para no ir al culto de oración. Y es lo mismo que hace hoy, hermano. Así es. Pueden estar para irse a la iglesia cuando de repente te habla tu mamá y te dice, llévame para acá, llévame para allá. Y ok, pues es mi mamá, la voy a llevar y no va uno al culto. Sí, así es. Por llevar a una familia a un lugar, no sé, donde quería ir, o si que usted va a ir al culto y su esposa le dice, llévame al mandado,
y van al mandado y pues no fue al culto. Ya se perdió la bendición. Ya se perdió, hermano. Entonces, eso es lo que hace el diablo, hermano. Así es. Por eso en las mañanas, hermano, cuando se levante, dígale, Señor, quiero ir al culto hoy en la noche, Señor. Porque van a venir muchos obstáculos, el diablo se va a atravesar para que no vayamos. Sí, si usted está desanimado, si siente usted la verdad, y hay que aceptar las cosas, ¿verdad? Como Así son, es. hay que aceptarlas y decírselas al Señor, ya que Él lo sabe todo, pero Él necesita escucharlo de nosotros. Señor, tengo pereza, estoy cansado. Y si entra la pereza. Sí, estoy cansado, ya no quiero ir, ayúdame, dame fuerzas sobrenaturales para levantarme y poder seguir caminando. Así es. Mire, una de las cosas que la palabra nos habla también es que seamos personas diligentes. Usa mucho la palabra Fíjese lo que dice en Romanos. Voy a hablar un poquito de la pereza, porque eso también es darle lugar al diablo. Eso es darle lugar al diablo, la pereza, La hermano. pereza. Porque Él te la siembra en ti, hermano. Sí, y más cuando son las cosas de Dios. ¿Por qué no le da pereza cuando va a una fiesta? ¿Por qué no le da pereza cuando, bueno, yo lo digo por mí, cuando una fiesta a mí no me daba pereza? O deja tú, cuando van a dar mandado gratis, yo ya estaba allá lista. está uno ya. En línea, esperando para que le den el mandado gratis. No importa cuánta fila No haga, importa si está caliente, no importa. Pero para ir para la iglesia, no, ahí está la pereza, hermanos. Sí, ya hasta hacemos cuentas de decir, ay, son 2 horas o 3 que voy a estar ahí, y se nos hacen eternas. Y eso es verdad, la diligencia. Sí, mire lo que dice en Romanos 12:11. Fíjese muy bien, y ahorita que lea Romanos 12:11, voy a dar una pequeña demostración que fue lo que pasó acerca de la pereza, algo muy grave que pasó acerca de la pereza. Fíjese muy bien en lo que dice Romanos 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, y fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, No perezosos, no dale lugar al diablo con la pereza, porque ahí va a trabajar en usted. Si usted dice, yo estoy cansado, yo me siento bien, sí es verdad, hermanos, nos sentimos cansados trabajamos mucho, pero Dios nos fortalece. Así es. Porque Él nos va a fortalecer más espiritualmente. Este cuerpo se cansa, se enferma, es corrupto, este cuerpo va a pasar por mucho, ¿verdad? Pero Dios nos va a ayudar a nosotros. Pero aquí, fíjense lo que le dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 11, dicen lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, pídale al Señor, quita toda pereza, Señor, y dame un espíritu ferviente para poderte servir. Así es. ¿En qué área, Señor? No sé, muéstramelo en qué te puedo servir. Así es. Mucha gente a veces dice, no, pues es que yo nomás puedo servir, o las demás sirven en predicar. No, todos trabajamos en una manera diferente. Amén. Y tanto los que predican nos ayudan a nosotros, como también los que estamos acá trabajando para el Señor, servimos también a los Amén. de allá. Todos somos un cuerpo que nos ayudamos. Amén. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? Le damos lugar a la pereza. Y eso fue lo que le pasó al rey David. Por medio de la pereza, por medio de darle lugar al diablo, le pasaron cosas terribles a su vida. Cayó en lo más bajo. Hizo cosas que desagradaron a Dios. Y usted puede decir, bueno, pero ¿por qué? Pues fueron los deseos, sí, pero también fue la pereza. La pereza. Fue la pereza. Y mire, la vamos a leer en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer del 1. Fíjense lo que hace la pereza. La pereza te hace hacer tantas cosas que no son buenas para tu vida. Le estás dando lugar al enemigo por medio de la pereza a que hagas cosas que desagradan a Dios. Fíjense muy bien lo que dice en Segunda de Samuel capítulo 11. Dice, en el nombre de Jesús, dice, aconteció al año siguiente,
en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Salen los reyes, dice, ¿verdad? No dice salen los soldados, no dice salen los sirvientes, dice salen los reyes a la guerra. Dice que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. La pereza. La pereza. El rey David, pues como yo soy rey, que vayan los demás. Sí. Yo no tengo necesidad. Voy a mandar gente que vaya. ¿Y sabe qué, hermano? A veces nosotros somos así. Así somos. Que vaya mi mamá a orar por mí. No, al cabo mi hermana va a la iglesia y ora por mí. Sí, están orando por usted. Pero usted, ¿qué está haciendo para levantarse de esa pereza? Para levantarse de ahí donde está y buscar también de Dios. Muchas veces, hermanos, ahora sí como dicen, vivimos de las oraciones prestadas. De otras personas. De otras personas. Estamos nada más. Y no tiene de malo, hermano, pedir oración. Gloria a Dios. Siga pidiendo oración. Pero usted también involúcrese. Póngase de rodillas también. Póngase de rodillas también. Porque ¿sabe qué pasa? A veces somos, hermano, ore por mí porque estoy enferma. Ore por mí por mis hijos. Ore por mí por mi esposo. Pero ¿sabe qué? Yo ni estoy orando por nada de eso. Por nada de eso estoy orando yo. Ahí le estoy dando lugar a la pereza. Le estoy dando lugar al enemigo. A que haga con mi vida lo que él quiera. Y fíjese, por medio de la pereza. Y le vamos a decir por qué. Dice, David se quedó en Jerusalén. Él mandó a todos los demás, pero él se quedó. Cuando los reyes tenían que ir a Cuando pelear. él como rey tenía que estar con la armadura puesta y con su ejército. Y salir con su ejército. Pero le pegó la pereza. Pero le pegó la pereza, mire. Fíjese, usted va a decir, pero ¿por qué dicen ustedes que le pegó la pereza? Mire. Y sucedió un día, al caer la tarde, fíjese, en la tarde, no dice que en la mañana, fíjese muy bien, en la tarde, que se levantó David de su cama y se paseaba por la terraza de la casa real y vio desde la terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Este rey, en lugar de dejar la pereza, tomar la armadura y haberse ido a la guerra con su ejército, mejor se quedó en su palacio, acostado, disfrutando de las cosas de la vida, de los placeres como rey. Y mire lo que le sucedió. Era en la tarde, dice que se levantó y se puso a pasear ahí en su alcoba, en su terraza. Y ahí empezó a mirar a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. La pereza lo llevó al pecado. La pereza lo llevó a cometer pecado. Así es, hermanos. Los deseos de los ojos. Así es. Somos perezosos para buscar de Dios. Somos perezosos para leer la palabra, pero no somos perezosos a veces para dejar el teléfono y estar mirando cosas que no son buenas para nuestra vida. Que en lugar de acercarnos al Señor nos alejan. Y estamos mirando cosas que no son buenas para nuestra vida. Así es. ¿Sí? Y eso es para todos. Para hermanas, para hermanos, para jóvenes, para niños. Para los niños traen teléfonos. Incluso también. Los ancianos también. Los ancianos también. Ya se ve ahora que ahora los ancianos ya tampoco no quieren ni ir a la iglesia. Se quedan en la casa mirando el Facebook Live del culto. Sí. Es triste todo esto. Fíjese lo que le ocurrió a este rey. A este rey escogido por Dios. Ahora imagínese, ¿usted cree que a nosotros no nos vaya a pasar esto? Es lo que la pereza trae, hermanos. La pereza nos puede caer. El enojo, lo leíamos hace rato, el enojo. ¿Qué pasa con el enojo? Nos hace caer, nos hace que no perdonemos, nos hace que no escuchemos las versiones. Estamos y vivimos enojados. Ahora sí que vivimos en un mundo de gente enojada por todo. Va uno a los trabajos y ¿sabe qué pasa? A veces los patrones andan enojados. No sabemos por qué, pero andan enojados y andan arrasando con todo el mundo y uno dice, ay Dios mío, pues ¿qué pasó? ¿Por qué estará enojado? ¿Por qué estará enojado el patrón? ¿Por qué estará enojado
Ahora sí que el dueño del negocio, el dueño de la fábrica, y anda arrasando con todos los trabajadores, Así es. ¿verdad? Y ahí es donde, bueno, uno como cristiano, ¿verdad? La gente del mundo no sabe, la gente se enoja y así vive enojada, pero nosotros no tenemos que vivir enojados. Tenemos que hacer el enojo a un lado y poner a Amén. Dios para que nos quite todos esos sentimientos. Amén. Y también esta palabra que les comparto a ustedes, que es por medio de la pereza, también damos lugar al diablo. Así es, hermano. Damos lugar al diablo, por muchas cosas damos lugar al Así diablo, es. por medio de la pereza. David dice que se levantó en plena tarde y se puso a pasear en su balcón y ahí empezó a mirar a una mujer, Empezó a codiciar. a Betsabé, que se estaba bañando. Y fue y preguntó por ella y le dijeron, ah, es la mujer de Urías. Y le mandó a llamar. Y no le importó. A él no le importó que le dijeran, porque como yo soy rey, yo la puedo tomar. Y la tomó a la mala. Y pecó. Y pecó. Entonces, vemos que tanto el enojo como la pereza nos llevan al pecado, nos llevan a apartarnos de Dios, nos llevan a hacer cosas que a Dios no le agradan. Fíjese nada más. Dice, envió a preguntar por la mujer. Dicen, y le dijeron, ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y Urías era un soldado de David. Sí, y a él no le importó. A él no le importó. Pero ¿sabe qué? Urías sí traía la armadura puesta. Urías sí traía la armadura puesta. ¿Sí? David lo mandó a la guerra y él fue y peleó y regresó. Y le dijo, lo mandó de vuelta. Sí, pero fíjese muy bien, le dijo, vete para tu casa, para que duermas con tu mujer, para hacerle creer que ya estaba embarazada. Que ella estaba embarazada de él, cuando él había embarazado a Betsabé. Ella estaba, fíjese lo que hace el enemigo, empieza a trabajar en tu mente. Por medio de la pereza, hizo que hiciera todas estas cosas y luego vino a trabajar en la mente. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Sí. Engañar. Pero Urías sí traía la armadura puesta. Vamos a hablarlo así como soldado. Sí. Dice que no se fue a su casa, se quedó a dormir allá a la puerta. Y dice que después preguntó, ¿no te fuiste allá a tu casa a dormir con tu mujer? No, estamos en guerra. ¿Cómo me voy a ir allá con mi mujer? Fíjese nada más, y Urías no era un rey, era un soldado. Y el que sí debía de ir, el rey, no fue. Y luego nada más eso, lo mandó a matar, después a Urías lo mató. Antes de eso dice que hizo un banquete y lo invitó y dice que lo emborrachó para mandarlo con la esposa. Para mandarlo con la esposa, pero fíjese qué interesante cuando me pongo a leer esta escritura, dice que ni así Urías no se quería ir. No se fue con su mujer. No se fue. Estaba bien ebrio. Dice que lo emborrachó. Sí. Amando poder. Y dice que no se fue. Dijo, pues ahora qué voy a hacer, pues mándalo a mero enfrente de la. Fíjese nada más. Mire, hermanos, de todas estas cosas aprendemos. De todas estas cosas aprendemos. Gracias al Señor que Él es grande en misericordia. David se arrepintió con todo su corazón. Clamó y clamó y clamó al Señor. Pero esos son ejemplos. No quiere decir que, pues como David lo hizo, pues yo también lo voy a hacer. Son ejemplos para no hacerlos, hermano. Sí, así es. Y es lo que hace la pereza, hermanos. Te lleva la pereza y el enojo hacen que nos alejemos de Dios. Así es. Hacen que nos alejemos de buscar de Dios. Hay culto, hay pereza, no quiero ir. Estoy enojado con alguien de ahí. No quiero ir. O con mi familia, hasta con uno mismo, hermanos. Así y no es. Quiero ir. Así es. Dios es el único que puede transformar nuestra vida. Y debemos de acercarnos a Él en oración, en ayuno. Señor, cambia mi vida. Quita todo esto que estorba, Señor. Mira, te estoy desagradando en esto. Ayúdame, Señor. Y Dios le va a ayudar. Amén. Pero usted tiene que hacer a un lado el enojo y la pereza, que son cosas que dan lugar al diablo. La pereza es lo contrario, como leíste en Romanos, la pereza es lo contrario a la diligencia. Es lo contrario. Porque fíjese lo que dice, en lo que requiere diligencia. Ir a la iglesia.
Requiere diligencia. ¿Qué es diligencia? Pues estar bien atentos a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, diligencia viene, ir a la iglesia, se requiere diligencia, porque tienes que llegar temprano, hermano, a la iglesia. Sí. Eso es diligencia. Como nuestro trabajo. En nuestro trabajo, hermanos. Si no estás adentro a las 7 cuando trimba la campana a las 7, no te van a dejar Ahí entrar. sí somos bien diligentes, hermanos. Ahí para el trabajo para que no nos quiten el bono. Para que no nos quiten el bonus, pero ahora, ¿por qué a la iglesia no podemos ser diligentes, llegar temprano? Y no falto para que no me descuenten. Y no faltamos tampoco en el trabajo, hermano, sí, para que no nos vayan a quitar el bonus. Pero para la iglesia, para buscar de Dios, somos perezosos, hermano. Que nos trae mucha bendición a nuestra Así vida. Es. Batallamos, hermanos, batallamos, todos batallamos. Estamos en una lucha. Estamos diario. A veces, sí, estamos arriba, estamos abajo, diario. Pero estamos luchando, estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a todos, ¿verdad? Una cosa es luchar, una cosa es luchar o batallar, que ser vencido, hermano. Porque cuando usted está luchando, hermano. Pero cuando ya está haciendo el pecado, pues ya no está luchando, ya está en el pecado. Y es lo que el diablo quiere, hermano. Nos quiere traer en el pecado a nosotros para que Dios para que Dios se aleje de nosotros, hermano. Porque el diablo sabe que el pecado nos va a alejar de Dios, hermano. Entonces, en esta tarde, hermanos, esta es la meditación que queremos meditar sobre no darle lugar al diablo, hermanos. Sí, y como en distintas maneras se le puede dar lugar al diablo, ¿verdad? Lo dijimos por medio del enojo y por medio de la pereza. Hay muchas maneras. Hay más formas. Hay muchas formas, hermano, pero nomás quisimos enfocarnos. Optamos mi esposo y yo, pues cada quien dar una pequeña, ¿verdad? Un pequeño resumen de ¿cómo podemos darle lugar al diablo? Así es. ¿Verdad? ¿Cómo podemos darle lugar al diablo? Que el Señor lo reprenda. No darle lugar al diablo, sino tomar toda la armadura de Dios. No nada más la mitad de la armadura de Dios, toda. No. Toda, hermano. Si usted quiere resistir al diablo, póngase toda la armadura. Toda la armadura. Porque si se pone uno y la otra no, entonces hay problemas, hermano. Le va a faltar. Entonces, hermano, vamos a hacer una oración para terminar en esta preciosa noche y vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, gracias, Señor, por esta bendición que nos diste en esta tarde, Señor, sobre meditar, Señor, sobre no darle lugar al diablo, Señor, porque muchas veces, Señor Jesucristo, le damos lugar, Señor, y no nos damos cuenta, Señor. Nos entra la pereza, Señor, y no nos damos cuenta que estamos dándole lugar al diablo, porque por medio de la pereza, Señor, nos hacemos flojos espiritualmente, Señor, que a tal grado, Señor, que empezamos a faltar los cultos, Señor. Ponemos excusas, Señor, por no ir a los cultos, Señor Jesucristo. Ponemos excusas para no leer tu palabra, Señor Jesús. Ponemos excusas, Señor, para no orar, Señor. Ayúdanos con la pereza, Señor. Ayúdanos con el enojo, Señor, que son unas partes, Señor, que el diablo toma lugar, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, para que nos ayudes, Señor Jesucristo, a ponernos la armadura, Señor, que tanto necesitamos en esta vida espiritual, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga en esta noche y nos vemos primeramente, Dios, el otro jueves. Bendiciones, hermanos.